Hola Natalia, hola Oscar, ¿qué tal? Hola chicos. Hola. Muy bien. Es que hay nivel de entonación. Hay nivel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, recién terminado de absolutamente todo. Acabo de llegar de Italia, o sea que vengo con los chakras Alineados, todo alineaditos. perfecto. Sí, sí. Bueno, pues hoy está con nosotras, ha venido a hablar, ha venido a divertirse al hormiguero. Óscar Mera, que es artista. Y bueno, por el tema que vamos a tratar hoy, que es el ¿y ahora qué, no? ¿Qué pasa después y qué pasa después del después? Él ha hecho una instalación para el PAM y trata sobre estos temas, y entonces ha venido a hablar con nosotras hoy. Claro, este episodio gira en torno a esa pregunta que nos hacemos cuando acaba la carrera, ¿no? ¿Qué es lo que viene ahora, después de tanto tiempo haciendo lo mismo? Y vamos a hablar de la incertidumbre que lleva al acabar la universidad, de la sensación de haber pasado tantos años pues intentando aprobar, hacerlo lo mejor que podías, y pensando que tras todas esas decisiones y esfuerzos ibas a llegar a un punto en el que te iba a ser favorable, y luego realmente pues encontrarte con la realidad de que es todo mucho más difícil y que no depende tanto, ¿no?, de ese esfuerzo. Pero ya no es únicamente a la hora de insertarte en el mercado laboral, sino incluso a la hora de hacer un posgrado, ¿no? Pasas mucho tiempo pensando qué máster hacer, ¿no? Cuál al final se identifica más contigo, con tus objetivos, con a dónde quieres llegar, y pues al final también son etapas formativas súper exigentes, donde todo va muy deprisa, donde apenas puedes llegar, ¿no?, a aprender, a la vez que tienes que estar haciendo trabajos, a la vez que tienes que estar en mil cosas. Entonces, pues hoy vamos a reflexionar sobre estas cuestiones. ¿Qué ocurre después del después, de la precariedad, de la sobretitulación, de esta idea de que somos la generación más preparada de la historia, y de todas estas expectativas y la sensación de que nunca es suficiente? Entonces, gracias por venir a hablar con nosotras, Óscar, de esta distancia entre lo que nos habían prometido y lo que tenemos. Y pues... Muchísimas gracias a vosotras por invitarme. Que justo cuadro que Natalia vino a ver lo que es el PAM, la muestra de producción de nuestra práctica artística, de todos los que estamos en el máster. Y vino a pasárselo bien, literalmente, al hormiguero. Literalmente yo fui a pasármelo genial, con trancas y barrancas. Fue muy guay, porque yo, o sea, lo conocía y había visto a veces la muestra del Centro Cultural del Carmen, pero nunca había ido a la UPV a verlo, y la verdad que estuvo muy chulo. Ojo, hay cosas en Bellas Artes que también deberíamos, que hablamos con Paula también el otro día, sí, ¿no? Que hay un montón de propuestas súper interesantes que debemos conocernos más. En Bellas Artes hay todo, pero es que no sé por qué los de Historia del Arte y los de Bellas Artes... No hay comunicación, pero porque lo decíamos antes, que por algún motivo la Facultad de Bellas Artes está en la Politécnica. Ya, bueno, y por lo con mismo... las ingenierías y con la arquitectura. Claro, eso te iba a decir, y por lo mismo Historia del Arte está ahí en Blasco con medicina y con odonto, sí, claro. y lo que deberían hacer es juntarnos a nosotras. Literalmente. Y también a la EAST. La La meto yo también en el saco. Pues sí, punto, sí, total, ya puestos a arreglar la universidad en Valencia. Hacer un campus solo entre Bellas Artes, la EAST y Historia del Arte. Bellas Artes, diseño e historia, claro. Punto. Sí. Bueno, para articular este capítulo vamos a, como siempre, a utilizar nuestra técnica, que es partir de unas preguntas, y ahí vamos hilando conceptos para hablar un poco de todo, ¿no? Entonces, en esa primera pregunta vamos a tener la idea de esa bueno, el posgrado y el desengaño, ¿no? Entonces, ¿cómo se gestiona la sensación de fracaso cuando en realidad no has fracasado? Esa sería la primera pregunta, ¿no? Porque cuando has hecho todo lo que estaba en tu mano, con tus circunstancias, tus posibilidades, has seguido literalmente todos los pasos que se tienen que seguir para ese triunfo, ¿no? Para sacar la carrera, acceder al máster, continuar formándote, y aún así no te conduce a ningún sitio, y tienes esa sensación de no soy suficiente, algo me pasa, no consigo ni tan solo tener algo estable, ¿no? Y muchos posgrados concentran en un solo año incluso una carga enorme de clases, trabajos, investigación y exigencia, que acaba generando esa sensación de estar sobreviviendo más que estar aprendiendo, la de no llegar, ¿no? Y ahí aparece también otra pregunta: ¿qué opinamos de que hoy en día parezca obligatorio hacer uno o varios másteres que digan al final o nos validen como personas aptas para hacer cualquier cosa? Entonces, volvemos a la primera pregunta:
¿Cómo se gestiona esa sensación de fracaso cuando en realidad no has fracasado? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensamos? Pues que es lo que he estado tratando todo el año en mi práctica, porque justo en este máster tenemos 2 semestres, el primero tiene una carga lectiva gigantesca de un 70-80% del total, y después en el segundo es el 20% y el TFM y demás, ¿no? Y pues he estado con esta pregunta del ¿y ahora qué? Con esta sensación del fracaso constante, de no llegar a las entregas, de no estar conectado realmente con la práctica artística, y el máster en sí mismo es un máster de producción artística, ¿no? Entonces ahí te encuentras como... es una carrera de obstáculos un poco, ¿no? Y nada, de eso nace mi obra, la que ha venido a ver Natalia y de la que voy a hablar principalmente ahora, que es Respawn, entre comillas, el comando aprieta pico 3, no aprieta corazón. Ah, no entendí lo del comando. No hablo ordenador. No hablo ordenador. Es que en mi práctica configuro las experiencias contemporáneas a partir del lenguaje de los videojuegos y de los códigos de la animación y demás, que es donde he crecido, donde me he movido, ¿no? Entonces es donde suelo coger referencias, más allá de artistas del propio sistema. Entonces, ¿qué os parece si leemos esto? Vale. Que es la cartelita que escribí, y ya después os cuento un poco. Perfecto. Genial. ¿Sí? Sí. Vale. Game over. Otra vez en el suelo, sin estamina, apenas quedan pociones. ¿Y ahora qué? Eso es mucho más fuerte que todo. Desde la esencia sin mostrar resistencia. La actitud que decido cargar. Levántate, apunta al centro. Estas balas no pueden fallar. Bajo la presión de la sociedad del rendimiento, el acto creativo se desplaza hacia una gramática del combate, un juego sin fin nacido de la insolencia del jugador. Aquí, el juego es la defensa, la pintura se erige como un centinela a escala humana que transmuta la institución en una topografía en conflicto. Frente a un contexto regido por el agotamiento y un clima global orquestado por la violencia, estos personajes sitúan el amor como el único agente de lucha posible. Wow. Me encantó. Wow. Es una pregunta... Ay, bueno, lo Pégalo. pegamos aquí, claro. Ponlo donde lo de público cautivo si quieres, o bueno, donde tú veas. Sí, ahí. ¿Aquí? Un poquito arriba. Ahí. Perfecto. Me encanta. Es la primera vez que intervenimos en Atlas en directo. Directo, sí. Mola, mola. Todo el año quise como intervenir en el espacio y sacar como la pintura, que no fuesen simplemente cuadros, lo que estábamos viendo, ¿no? Que interviniesen en el espacio más como una instalación, incluso como un site específico, ¿no? Como acabo de leer y como estáis viendo en estas fotos, escojo 3 elementos para articular la propuesta, que son el personaje gigante, que se repite 3 veces, el arma y los corazones que veis aquí en pequeñito. Buenísimos, son peluches táctiles. Y es que la pintura sale del propio marco, sale al espacio para defender el propio espacio que me han asignado, ¿no? ¿Y de qué lo defiende? Pues lo defiende de todo el agotamiento y de lo que Byung-Chul Han llamaría la sociedad del rendimiento, ¿no? Un señor citado en este podcast. Hasta la saciedad, supongo. Sí, la verdad, en varias Sí, ocasiones. de hecho, o sea, para un poco también conectar con otras ideas, ¿no? Byung-Chul Han también habla mucho de esa sociedad del rendimiento que se explota a sí misma, ¿no? Por esa, vamos a decir, esa ansiedad por la productividad, ¿no? Que muchas veces acaba matando, y yo creo que sobre todo en carreras como estas, que tienes que vives vives para crear algo, ¿no? Como esa sobreproductividad acaba matando igual esa parte creativa, ¿no? Muchas veces, que es lo que vienes diciendo también con el tema del máster. Si hay un máster o un posgrado en el que te vas a especializar en una, vamos a decir, en una rama, ¿no? Que es la producción artística, si esa carga de trabajo es tan grande, te impide literalmente pensar, o te impide, te asfixia a tal punto que no tiene lógica, ¿no? Que por una parte estés haciendo una especialización en una producción artística y luego no puedas llevar a cabo del todo como te gustaría, o porque no se dan las condiciones. Y creo que también eso pasa mucho en la carrera de Bellas Artes, ¿no?
Entonces ahí entramos como en unos límites que juega el arte, que se está dando codazos totalmente con esa sobreproductividad, sobre todo también con ese sistema de validación del que se rige la universidad, ¿no? Qué es arte y qué no es arte, ¿no? Y incluso, que a mí me parece esto fatal, o si yo hubiera hecho Bellas Artes, a mí me habría rayado viva, que es el tema de las notas, por ejemplo, que haces un trabajo, ¿no? Y esa libertad creativa que tienes luego está condicionada por la mirada de un profesor que te pone una nota, ¿no? Que está básicamente poniéndole un número, ¿no? a tu trabajo o a tu creación en ese momento. Y otra autora que también habla mucho de esto es Remedios Zafra, cuando habla en el entusiasmo de todo esto, de cómo ese trabajo cultural no hay las condiciones realmente, o no estamos siendo realmente honestos con las condiciones para desplegar, ¿no? esas ideas, o la creación artística al final, yo creo que, dímelo tú, ¿no? que te dedicas a esto, ¿no? Pero creo que necesita de un tiempo, vamos a decir, de horneado, ¿no? O realmente puedes pensar en medio de esta tormenta de sobreproductividad cuando estás dentro de un máster o de un posgrado, o estás en la carrera, incluso cómo gestionas eso, ¿no? Tú como artista que tiene que lidiar entre ese sistema de validación y luego desplegar tu creación en este ámbito. ¿Cómo lidio con ello? Pues yo creo que con muchísima autocompasión y... Es que no hay otra. No hay otra. Con muchísima autocompasión y recordando que los tiempos de la universidad y del propio sistema no son los adecuados para generar algo como con calidad y que realmente estés tú... Total, que responda a un proceso, ¿no? De un proceso pensamiento, total. Creativo, crítico. Es que yo creo que ahí está esa pregunta, ¿no? Ese sentimiento de haber fracasado, sí, sin no haber fracasado realmente, ¿no? Porque lo que te llevas en la carrera es... si solo te dejas llevar por esa validación, que son las notas, si no llegas a esos mínimos, piensas que has fracasado. Pero está ese dilema, ¿no? Que queremos plantear en este capítulo. ¿Hasta qué punto realmente no has fracasado realmente, sino que estás dentro de una estructura que no te permite realmente valorar otras cosas que no sea esto es arte, esto no es arte, o esto es éxito y esto no? Sí, de un sistema que al final es el fracaso, ¿no? En sí mismo. Yo lo pienso, tú por ejemplo que eres artista, claro, si ya de por sí, nosotros que hicimos el máster de investigación de historia del arte, muchas veces era como una carga enorme, ¿no? De tener que leer cosas, de tener que hacer trabajos, del TFM, de si hacías prácticas, de tal y de cual. Al final, quieras o no, si te encierras con un ordenador, pues poco a poco lo puedes ir sacando, pero claro, vosotros y vosotras que tenéis que trabajar con materiales que requieren de una preparación, de un secado, ¿no? Que de un trabajo previo y posterior, ¿cómo se llega? Es que me parece... Yo por eso hablo de que es terrorífico el máster del primer cuatrimestre, porque se nos exigen esas dos cosas. Ya cuando entramos es como nos dicen, es un máster orientado a la investigación. ¿Qué quiere decir eso? Que nos pasamos mucho tiempo pegado al ordenador. Yo he estado informático este año, literalmente. Shakira laptop. Shakira laptop. Sí somos. Así, o sea, investigar, saber qué quieres investigar. Ya, generar un discurso. Una voz propia, ¿cuál es tu tema, no? Claro, yo en el primer cuatrimestre, a partir del y ahora que acabé en la fe, investigando religiones, en el sintoísmo, para sacar distintos tipos de elementos simbólicos y generar como unos elementos que me ayudasen a construir una propuesta, ¿no? Entonces, toda esta investigación, después, ¿cómo se refleja en la práctica? Pues no con estos tiempos, desde luego. Ya, 100%. Y luego también es como, esto lo hablábamos con Paula, que es otra chica que es de Bellas Artes, que vino a hablar con nosotras, como que ella hablaba de que le daba mucha rabia también toda esa necesidad de conceptualizar la obra, ¿no? De que tienes que hacer pues todo ese research previo, ya te digo, acabar buscando... Paula. Pues Paula. De que incluso pues eso, ya te basas incluso a religiones, ¿no? Has dicho el sintoísmo, ¿no? A símbolos, tal, que es como vas como al punto más abstracto posible de una idea, ¿no? Y realmente es como, ¿cuál es el punto? ¿Tú qué piensas de eso? O sea, ¿tú crees que es valioso, te gusta abstraer la obra, crees que es necesario?
¿Te gustaría simplemente, pues eso, producir y decir, hecho esto y ya está? Que interpreten A ver, a otros. mí Claro. me gusta el intelectualismo y el arte conceptual me mola. Sí, no sé no sé qué opinar de eso que me estás... Me gusta, sí, Claro, porque yo lo estoy viendo y veía como la cara opuesta, ¿no? Tú que te ibas mucho como a la idea, tal, y a darle una vuelta, o tu obra que toda la instalación tiene como... Cada parte tiene un significado. Mi obra es muy pop, pero recurro mucho a lo simbólico y a lo conceptual para formarla también. Ujú. Entonces es como... ambas coexistiendo. Sí, total, ¿No? 100%. Porque claro, en tu propuesta del PAM, tú conviertes el espacio que te asignan en, bueno, lo eliges tú, ¿no? Dentro de los que están disponibles, Exacto. lo conviertes en un campo de batalla. Ujú. Y me gustaría que contaras lo del techo, por ejemplo, que eso es muy gamberro y es Lo del muy techo guay. es una canallada. Es como, es tu pequeña, ¿cómo se dice? Es tu pequeña venganza. Es mi muy pequeña venganza contra contra la institución, ¿no? Que, pues nada, al formar la idea, pues como veis los personajes están disparando y pienso, vale, voy a intervenir en en el propio espacio. Entonces empiezo a observar y digo, ¿en qué puedo aquí tal? Y digo, el techo. Techo. Se cargan el techo y el techo se cargaron. Y nada, es pues desde el amor, como siempre, desde el acompañamiento y desde el acompañamiento como resistencia, ¿no? Que es como a dónde va la idea en sí del proyecto, ¿no? Hacer la pregunta de qué arma es más fuerte en sí, ¿no? La violencia que propone Trump, por ejemplo, y globalmente, o en sí el amor en este caso. También utilizo un lenguaje muy inasible, muy indeterminado, ¿no? Que juega con esto, rollo. Vale, están disparando amor, pero a la vez Ya, te están mirando con unos ojos con ojeras extraños, ¿no? sí, es verdad. Y luego hiciste incluso el propio arma también, ¿no? Hice el propio arma, hice la pistola con pulpa de papel y después esto con peluche, vaya. Con pulpa de papel. Me encanta eso de, ya que tienes la oportunidad de intervenir en el espacio y cargártelo. Muy Doris Salcedo también, cuando a ella la invitan a la Tate Modern. Ella hace una obra que es literalmente una grieta enorme en todo el suelo de la Tate y bueno, aprovecha el site specific, lo que tiene. Sí. El Sí, site sí. specific es increíble. Es increíble, yo este año le he puesto como término y bueno, al nombrar algo es como lo descubres de golpe aunque hayas estado tropezándote con él todo Total. durante años, ¿no? Y me fascina, me fascina. Sí, es muy ¿Y chulo. vas a seguir trabajando en esa línea o...? Sí, seguiré trabajando en esa línea. No sé si desde la pintura, porque no sé si ya habremos roto nuestra relación, ¿Por qué? pero siempre estará ahí cierta mirada pictórica en cuanto a composición, color y Claro. demás. Luego, por Pero- ejemplo, cuando subí los stories de tu intervención en el PAM, un amigo me respondió como que el esquema compositivo de los dos personajes, que está uno encima del otro, como que remite a dos personajes muy conocidos de videojuegos. Ah, vale, vale. Que yo no sabía quiénes eran. Vale, sí, también tengo muchas referencias, Claro. como dije antes, lo de configurar la experiencia contemporánea dentro del arte a partir de los videojuegos, la animación y demás. En este caso las poses Eso es. son de JoJo's Bizarre Adventure. Claro, es que él me respondió, bueno, que referencia de manual, y me pasó la captura y dije, vale, sí, 100% es una referencia, pero claro, yo como no pilotaba... Es un anime super queer, estas últimas temporadas, muy divertido, Sí. muy divertido y de culto para mí, vaya. Qué Entonces, pues instantánea, o sea, se me vino ya a la cabeza, ya que van a estar defendiendo el espacio, pues que sean dos poses, que a la vez es una referencia directa a poses de moda, de Vogue, Total, de es Vogue y muy demás. teatral. Son poses muy excéntricas, Sí. de portadas de revista, vaya. Total. Es que él trabaja a dos campos, el artista y también la parte intelectual, ya lo tienes todo pensado. Total. Qué guay también porque me parece súper guay que otra persona como que capte referencias, ¿no? Y haya ese intercambio. Sí, claro, porque ese yo, por diálogo. ejemplo, jamás en la vida lo hubiera visto porque no tenía como ese referente. Pero me pareció curioso y dije, buah, ya ves, ¿sabes? Y es como, ¿qué universos se esconden, ¿no? Detrás de estas cosas. Sí. Pues yo, por ejemplo, cuando pensaba en todo este tema de los posgrados, ¿no? Esa necesidad de, pues, tener que cumplir unos mínimos para conseguir el título, pero
ver que no llegas, que no lo estás disfrutando. Yo pensaba en el cuento este de Bartley el escribiente, que bueno, no es un cuento, es una novela del siglo XIX de Herman Melville, y pues es este relato, ¿no?, en el que una persona que trabaja en una oficina, ¿no?, y que entra nueva está haciendo su trabajo perfectamente, hasta que de repente un día su jefe le dice que si puede revisar un documento y le dice que preferiría no hacerlo. Entonces, como que es una especie de autómata, que evidentemente es una metáfora, ¿no?, del sistema y de cómo al final acabamos actuando por defecto. Y claro, su acción por defecto es una negativa. Entonces a cualquier misión, ¿no?, a cualquier trabajo que le piden, él dice, no, preferiría no hacerlo. Y al final le acaban echando, descubren que él realmente vivía allí todo ese tiempo, no le pueden echar, se lo llevan a la cárcel, en la cárcel se deja morir de inanición. Y me hacía pensar en este relato porque es como ese, ¿no?, actuar por defecto, al final un poco no estar disociados en actuar en modo automático por pura supervivencia. Por conseguir, ¿no?, todos Exacto. esos pasos. Y tener que seguir haciendo y seguir haciendo y seguir haciendo, porque claro, la paradoja es que no está la posibilidad de decir, no, preferiría no hacerlo, porque constantemente tienes. Y cuando pensaba en todo esto se me vino a la cabeza ese personaje y dije, es que a veces sería tan sencillo como decir, no, mira, preferiría no hacerlo, pero claro, no es una opción, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa si dices que no? Quien pueda decir no hacerlo, privilegiado es, pero Total. Si te puede salir del camino de seguir, que si luego la carrera, que si luego el posgrado, que si me doy un año sabático a pensar mis cosas, ojalá. O sea, si pudiéramos hacerlo, yo creo que reconduciríamos mucho mejor nuestra vida o pensaríamos realmente qué cosas nos interesan o qué no, pero al final es eso, entramos yo creo que también en un automatismo de pura supervivencia. Sí. ¿no? Mi año sabático fue cuando conocí a Natalia, vaya. Claro, cuando estabas allí en el... Allí laburando. Laburando, en el museo. Claro, es que nosotros nos conocimos allí. Sí que claro, es verdad. Entonces, año sabático a medias, porque no es que claro. no Ah, bueno, estabas... claro, ese año estabas sabático trabajando. de que no Irónico. estás estudiando, claro, Pero por otra parte te están... pero tienes que oprimiendo pagar vivo. un piso. Tengo que Claro. pagar un piso, si quiero seguir produciendo. Claro, ¿Y con qué dinero te quedas después? Que esa es otra. Claro, es que es exactamente eso. Porque, por ejemplo, a la hora de trabajar, ¿no?, y de ser artista, es lo que hablábamos un poco también el otro día. Realmente tienes que tener otro trabajo, ¿no? O en este caso, lo que vas a hacer tú, Ujú. que si quieres... Que es volver a casa de mis padres. ¿vale? Exacto. Y yo tengo ese privilegio y ese poder hacerlo, me llevo bien con mis padres. Total. Entonces es algo que puedo hacer y que he decidido hacer para seguir produciendo, aplicar a residencias, para poder producir Ujú. y así seguir intentando entrar en la rueda, ¿no? Entrar Claro. entrar en el sistema, que a la vez esto es muy frustrante porque se siente como, pues esto, fracaso, Exacto. fracaso. Que eso es otro libro del que vengo a hablar, que es este pequeño fanzine que se llama noob, que es otro término de videojuegos, que significa novato. Mm. Y como que te humillan, digamos, llamándote esto, ¿no? Y bueno, pues aquí tengo... Bueno, esto os lo he traído A mí me para encanta la vosotras. estética así virtual. Ay, muchas gracias, Es qué una postal. guay. Ah, Que Ah, que he mira, hecho, qué que es- fuerte, qué fuerte. prueba otra vez, fracasa mejor. guau, Exacto. gran verdad, ¿eh? Mm. Y nada, pues al final mi práctica muchas veces digo que la entiendo como un laboratorio de antropología visual, que esto suena un poco Guau. pedorro, pero es como que a través de mi cuerpo yo traduzco los inputs del sistema a través de mis pensamientos de X cosas. Aquí es como, ¿cuántas veces he fallado? Es como, levántate otra vez, vuélvelo a intentar, vuélvelo a intentar, vuélvelo a intentar. No es suficiente todas las veces que te han dicho que no, ¿no? Total. Otros 200 de mariposa, venga, como aludiendo a más deporte, ¿sabes? O después de golpe, el marcador de Minecraft, que aquí pone, bueno, si quieres leerlo, está en inglés. Pone, there's so much violence in the journey that you might feel completely doomed. Always remember, you can start over. Que sería como, hay mucha violencia, ¿no?, como en el camino, que podrías sentirte como completamente... Destrozado, sí, digamos. ¿no? Siempre recuerda que puedes volver a empezar. Me encanta. Y nada, después tengo las pegatinas de... Ay, ¿es de tu mi perfil de avatar. Instagram? Sí, total. Ah, y es tu avatar del juego. Y es mi avatar Claro, del que también juego, es como una digamos. cuenta artística, ¿no? Que en cierto sentido es ese Exacto. avatar. ¡Oh, qué Es guay! este juego que es encanta. el Art System, después soy un monstruo morado que es como
No sé si Se se puede llama. perseguir a alguien queer, digamos, soy una pringada, Total. no sé qué. El monstruo El siempre. monstruo. Qué chulo. Hay como un completo... Chulísimo. Y- Entonces yo soy muy fan de ese conceptualismo Me del que encanta. hablábamos. Desde Además, una forma más pop. Total, o- pero es un pop diferente porque no es como tan, yo qué sé, lo que estamos acostumbrados de Sí, medios de masas, sí. ¿no? Rollo la tele, las redes sociales, ¿no? Es como los videojuegos, que es además un mundo muy nicho, ¿sabes? Ujú. Y me llama la atención por eso. Y esta es como la cinta de... Esta es la cinta que lo guarda porque para alguien que no está acostumbrado, como siempre hablo desde lo autoetnográfico, de mi primera persona, de mis vivencias y demás, yo leo manga. Yo no estoy acostumbrado a leer a... Bueno, a Remedios Zafra en este caso sí que me la conozco, pero no soy hashtag intelectual, ¿sabes? Yo vengo de ser un sucio otaku. Entonces, De leer al revés. De leer al revés, exacto. Antes de empezar, recuerda que este fanzine será el estilo oriental, pues para Qué guay. la clave derecha-izquierda. Es muy, muy chulo. Pues me encanta chulo. la idea de fracasar. Sí, sí, es que al final es un constante probar otra vez y fracasar mejor, ¿no? Porque es lo que tú dices, cuando realmente cualquier acción se va a traducir en no llegar a donde esperas, en el momento en el que esperas, pues si eso lo leemos como un fracaso, ¿no? Al final, cuantas más veces fracases, acabarás fracasando, ¿no? Cada vez un poco mejor hasta que ya no lo percibas como un fracaso. Me gusta mucho. Y esta obra, la que nos has traído, esto es un diente, de verdad. Esto de aquí es un diente. O sea, aquí me monté viva con mi amiga Daniela. ¿Te acuerdas la que te enseñé la obra de Sí. Buscando Alaska? Sí. Que sale con la peluca Sí. rosa. Hablamos del libro de la chica que desayuna vodka que tú dijiste. She Saw Me. Yo con 14 Claro. años. He mencionado justo antes a las chicas locas que leíamos John Green con 14 años. ¿Verdad? Por ellas. Pues Siempre. sí, este proyecto es que, claro, la autoexplotación en el máster es brutal porque en una asignatura, un proyecto editorial por ti mismo, que tienes que hacer todo el contenido. En este caso, pues las fotos, la maquetación, la edición, Claro. Y luego el informe como y explicando, luego la ¿no? memoria. Eso, la memoria. eh, Todo, son a lo mejor 3 trabajos en uno que Ya. desarrollas en mes y medio, 2 meses, ¿sabes? Entonces, pues claro, nos montamos vivas, Daniela y yo. Ujú. Me pinté de morado, cogí un diente. Aprovecho también a hablar un poco de trauma dumping que nos encanta Por supuesto. Nos encanta, ¿no? O sea, ¿qué hacen los artistas si no trauma dumping? Pues eso hacemos. Pregunto, claro. Claro. Vomitar lo que nos han hecho. A veces tengo como un poco de miedo de ser demasiado víctima al crear. No creo ¿Cómo? que ese sea demasiado víctima. O sea, quiero decir, al final todos somos víctimas de nosotros mismos, ¿no? Y estamos constantemente sobrepensando nuestras miserias. Entonces yo pienso que mejor que se quede ahí en tu cabeza dando vueltas Claro, y tratarlo tú jodiéndote. mismo. Total, lo exorcizas y lo sacas. A mí me parece muy guay, me parece muy terapéutico. Para Sí, eso sí, está el para arte. para eso ¿no? está, La desde luego. creación. Yo ¿Y cuando por qué es el estábamos diente? hablando... ¿Por qué es un diente? Pues porque cuando tenía 10 años me partí los piños y crecí toda pues de los 10 a los 18 prácticamente sin piños y me daba pánico sonreír. Entonces es una frase que digo ahí también, Mi rollo... pobre. eh, Muy del monstruo Muy también. del monstruo, exacto. Wow. Un monstruo que no sonríe, un monstruo queer a la vez, entonces es como... Oye, pues me encanta. ¿Qué ibas a decir? Perdón, que te he cortado. No, no. Perdón. Es que lo hemos dejado ahí a Ha media sido- con lo sí, del diente no, no. y he dicho, pero ¿por qué es el diente? O sea, he pensado, ¿cuál es el trauma? Ay, ya. Ahora me gusta más. Sí. ¿Ves? Y es un cuando diente de conoces- verdad, la ¿Qué anécdota es cojones? un diente de verdad de una amiga, perdón que te he vuelto a cortar, Ramón. ¿De quién es este diente? Pues es un diente de una amiga que se lo acaban de quitar, se lo metieron en un tarro. ¡Ah! Y Mar Novella, un beso. Mar Novella, gracias por tu diente. Gracias por tu diente, ha salido este proyecto. Aún no vio el proyecto Mar Novella. No, pues... No. Y sin lavarlo ni nada, aquí este sinvergüenza, un día más, pues simulé sangre y hice como todo el acting de escupir el diente mientras Daniela me hacía fotos y todo. ¡Wow! Sí, Sí. es terapéutico. Sí. Daniela dijo que creía que se sentía Gaspar Noé. Total. Sí. Literalmente, Podría ser, solo puede él ser. podría. Es tal cual. Sí. Me encanta. Pues si queréis podemos pasar a la segunda pregunta, que dice, ¿qué pasa con nuestras expectativas de futuro cuando incluso después de especializarte, ¿no? Pues en este caso nosotras, en historia del arte, tú en producción, ¿no? En bellas artes, en aquello que te apasiona sigues sintiendo esa incertidumbre, ¿no? Ya eres experto, ya tienes un máster que lo acredita, pero ¿qué va a pasar contigo, ¿no? ¿De qué te sirve ser experto si no puedes
ejercer si no te puedes dedicar a eso? Sí, si no puedes comprarte unas lentejas, ¿vale? Total, si no puedes comprarte un pote de lentejas o pagar el piso. Porque muchas veces llegas al final de este recorrido académico pensando que por fin estás preparado para dedicarte a lo que te interesa. Y te encuentras con un mercado laboral precario, inaccesible o directamente incompatible con la vida, o bueno, con la vida que imaginabas. Que tampoco creo que ninguna de nosotras nos hayamos pensado aquí un futuro de Marajás, pero una cosa de un mínimo, ¿eh? Entonces, pues es eso. ¿Qué pasa con esas expectativas, ¿no? De que tú pensabas que ibas a construir una vida y luego realmente te das cuenta de que quizás sea imposible y ya has llegado a hacer un posgrado y a tener 25 o 26, 27 años y tener que quizá cambiar tu plan de vida? Y es eso, cómo nuestra generación convive con esta sensación de tener que volver a empezar constantemente. Es que ya no es que no llegues a ese punto y digas ¿qué hago ahora? O no se pueda dar las cosas, sino que a veces es literalmente irreal las condiciones que se piden a veces para entrar o para optar a ciertos puestos. O como lo de necesitas 10 años de experiencia, no sé qué, para, ¿sabes? Cuando estás incluso buscando trabajo, ¿cómo voy a...? Pero vamos a ver, acabo de salir, ni tan solo te dan la oportunidad realmente de ahora que ya he pasado este primer tramo, ¿no? Ahora soy profesional en esto, en teoría tengo un título, es que nunca es suficiente y siempre nos falta cosas, siempre nos faltan un montón de, si no es la experiencia, van a ser los idiomas y en el caso también en el que estamos tú y yo, ¿no? Que es el tema de la investigación, y dices, ¿hasta cuándo? ¿No? Total. ¿Hasta cuándo? Tener 10 papers publicados. Ya ves, sin haber hecho una tesis. En un semáforo Sin haber tenido ningún pensamiento original este año. Literal. Que no me he dedicado más que a leer y estoy pensando que ya debería de haber escrito 40 cosas y es como, pues lo que tú decías, ¿no? O sea, quoting Oscar, en plan, que qué voy a producir que tenga calidad si no he tenido tiempo de pensar qué significa todo lo que he aprendido, ¿no? Es... No sé. Yo, una imagen que no sé si es muy acertada, ya lo debatimos, es, por ejemplo, esta Venus de Pistoletto, que es la Venus, la Venus de los trapos, que también es un poco, es una crítica también desde el arte povera, dos mundos contrapuestos, ¿no? Ese pasado clásico, esa belleza hegemónica, ¿no? Y que nos impide realmente estar en el presente, y las condiciones que el presente nos pide muchas veces no son, ¿cómo decirlo? No, son irreales, que es lo que estoy diciendo. Entonces, desde la universidad también lo vemos, arrastramos toda una serie de jerarquías que vienen desde cómo han funcionado la educación desde hace tiempo, pero actualmente no es la forma de cómo funciona, ¿no? Entonces yo pensaba mucho en esta imagen por esas dos visiones, ¿no? Ese pasado que sigue totalmente intocable, que parece que no se pueda desmontar, no se puede haber otra opción ante y ante un presente que literalmente nos pide cambio, ¿no? Y cómo actuamos ahí en medio, ¿no? También yo creo que viene con esa idea de esa hiperpreparación a la hora de acabar en este momento y ahora qué hago, ¿no? Y qué hago después, o cómo me enfrento a un mundo que creía conocer pero realmente no conozco, ¿no? Y me está dando hostias totalmente cada momento. No sé qué pensáis. Sí, o sea, no sé, yo sé que, por ejemplo, cuando pensaba en esto, yo he traído una obra de Rodrigo Prián García, que es una obra de 2018, es esa de ahí arriba, la que está justo al lado de la Venus, que se llama Bueno para nada. Y es precisamente esa idea, ¿no? Es una tarjeta de estas de presentación, que yo creo que eso ya es algo súper de modé, y me encanta por eso, porque me parece como caduquísimo el tener una tarjeta propia y pues es ese diseño, ¿no? Como súper arquetípico, súper como... Y la tarjeta como ese símbolo de y autoridad, de profesionalidad. Toma mi tarjeta, y bueno, luego realmente en la tarjeta lo que pone pues son eso, el nombre y los apellidos de la persona, y los datos de contacto no están, no hay ningún tipo de acreditación profesional, sino que solo pone bueno para nada, ¿no? Y yo a veces... Es muy buena. Total, además este chico hace cosas muy guays y es como muy así posirónico, que es como, él es el que tiene, igual esto suena, porque yo no sabía que era de él, pero sí me sonaba esa obra, que hace como una especie de manifiesto, como de instrucciones, que dice como, voy a estar no sé cuánto tiempo sin producir arte, sin hablar de arte, sin pensar en el arte, que se parece a una obra que tú trajiste una vez,
¿sabes? Ahora lo estoy recordando y eso. Y Es que me van tanto las obras de instrucciones, porque también otra que había traído también va de instrucciones y es porque la instrucción al final te da pie a esa interpretación después, ¿no? Claro. Entonces en el momento que la expones, cada uno hace una interpretación de cómo seguir esa instrucción. muy ¿no? fluxus, muy de Sí, repente sí, eso iba a decir. una partitura. Pero Sí. es eso, yo lo pensaba y decía, jope, si es que yo hay veces que pienso, pues mira, he hecho cosas guays o estoy orgullosa de mí, y luego si me tuviera que imaginar de verdad como, yo qué sé, tirando un currículum, dando mi tarjeta, sería como decir, bueno, pues es que, ¿sabes? Bueno para nada, bueno para qué, y ahora qué, ¿no? ¿De qué depende ser bueno si al final es como siempre ese no llegar? La obra de Joar, la obra de Joar que se llama La persecución, que es justo la que Tienes también aquí esta. que son ambas partes de su instalación. Mira, trajiste dos partes de los símbolos. Ella es muy simbólica también, trabaja mucho con símbolos. Es de una forma similar a lo que lo hago yo. Y también la traje porque es como que siempre habla del contexto también, de su contexto más cercano. Entonces, en este caso, se llama La persecución y hablaba de perseguir como querer ser artista, ¿no? Wow. Y de también mandar un montón de convocatorias, como, o sea, el objeto principal es el conejo blanco que hay aquí, que es el conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Alicia Ajá. persiguiendo eso sin saber muy bien a dónde va a ir, a dónde va a llegar, Total. pero perseguirlo ciegamente, con ese ímpetu. Qué chulo, Ujú. qué chulo. Es muy guay. Caer por la madriguera. Caer por la madriguera. Y nada, y ella también habla mucho de cómo el proceso creativo, de cómo este proceso de perseguir esto es un proceso muy tóxico, porque tú mandas y mandas y mandas y dices, a lo mejor tengo que dejarlo, ¿sabes? Ya. Esto me merece la pena con la frustración que me está causando, Ya. con el tiempo que estoy con el tiempo que estoy invirtiendo, no estoy ganando dinero como tales durante Ya. 10 años a lo mejor. Ya. Entonces es algo como muy duro, pero a la vez también tiene como una lectura positiva porque de golpe pone esta patita del conejo aquí que es monísima, si me Sí, preguntáis. es perfecta. A modo de amuleto Me que encanta. llevaba. Claro, la pata de conejo. La pata de conejo. Qué chulo, Sí, sí, muy guay. qué chulo, qué cabeza. O como Pues- la verja de golpe, perdón. La verja como eso que te impide, ¿no? Que es difícil entrar Total. en este sistema del arte siendo un noob, ¿no? Claro. Siendo un novato. Un principiante. Un principiante. 100%. Sí, de hecho eso también, yo en este sentido como que también pensaba cuando has dicho la obra ¿de quién era? La de- Rodrigo Prián sí. García. Sí, Exacto. ese humor posirónico también, pero que detrás de esa ironía y esa risa también esconde como un sentimiento muy real, que es ese no saber realmente o sea, qué puedo hacer, ¿no? Total. Cómo me puedo vender ante el mundo. Esto también lo veo reflejado mucho en un álbum nuevo que es de Mala Gestión, que son un grupo de aquí de Valencia, que ellos hablan mucho de esto, ¿no? Porque además en una canción que es Morir lejos de aquí dicen: cuantos más caballos corren, menos ganas tengo de ganar. Lo que más he deseado ahora no me deja respirar. Y me Ya. parece como una frase tan que no lo puedo explicar mejor, ¿sabes? Es Total. esa sensación, ¿no? de que se convierte casi en una condición crónica de nosotros mismos, de ahora, ¿no? Son barras, ¿eh? Son Sí. barras, son barras. Sí, Sí. sí, totalmente. Qué bueno. Me hace pensar en la canción esta también que tiene Zetangana, la de Caballo Ganador. Sí, ¿Sabes? Que es lo mismo como el caballo que gana la carrera, ¿no? Pero que al final va solo toda la carrera y que luego incluso cuando, no, ese gesto del vencedor de morder el oro, al final el oro sabe amargo, pero porque es eso, como que nunca vas a llegar a estar satisfecho, ¿no? Ni tranquilo. Pues yo cuando había visto la cabeza del conejo, yo había asumido 100%, o sea, me encantaba ahora de El País de las Maravillas, pero yo pensaba que era Donnie Darko. De Donnie Darko, Claro. Dios. Es que son las referencias pop, tío. Es que eso ¿Te estás es- dando cuenta? Sí. Nuestra generación. Eso también es muy de nuestra... Sí, sí que es Sí, sí, verdad. sí, sí. ¿Y por qué crees que esto, que además las utilizas para Yo trabajar? las utilizo para todo, pues no sé, es que a mí no me pueden pedir referencias de alta cultura habiendo crecido con Hannah Montana y Phineas y Ferb. Total, punto y final. El punto y Que final. esa es la alta cultura. Esa Punto, es mi alta ese- cultura sí, realmente. Mi ¿sabes? cultura no es tu disfraz, real. Sí, no, es tal cual. Sobre todo también porque somos una generación como muy, ¿no? De redes sociales, muy de la imagen. Ujú. Entonces, yo qué sé, pues es eso. Yo qué sé, pues los memes, ¿no? Los stickers. Exacto. Todo está relacionado con un componente visual, con algo. A mí me encanta.
lo pop y me encantan ese tipo de cosas. A ver, yo creo que lo que pasa es que también como que todas estas referencias clásicas que parece que tenemos que citar siempre, hablando otra vez, ¿no?, de ese pasado y ese presente que nos acaban de encontrar, al final, vamos a ver, si todas esas referencias que tenemos al final hablan de nosotros, hablan de cómo nos sentimos mejor que otra cosa, pues es que es lo que vamos a utilizar, ¿no? O sea, si estas son las imágenes de nuestro tiempo, si son... sí, todo ese material pop que habla al final de una manera pues muy específica de cómo nos sentimos, de todas esas condiciones, de todas estas problemáticas que nos atraviesan, ¿cómo no vamos a utilizar, ¿sabes?, y a echar mano de ellas? Que parece que también esta jerarquía entre lo que es alta cultura, ¿no?, y lo que no, y lo que es la cultura popular, que parece que estén eso, como en barreras, ¿no? Y igual pasa en el arte, como ese arte hegemónico tradicional que se basa en escultura, pintura y arquitectura, como si no pudiera trascender de eso, ¿no? Hemos hablado del site specific. O sea, quiero decirte, al final las barreras no son tan barreras si realmente las cuestionamos, yo creo, ¿no? 100%, pero al final, o sea, yo veo aquí una gran problemática, es que el sistema que te acredita realmente no tiene estas referencias como tal, sí, ¿sabes? Y ese es el problema. Entonces yo ahí siempre veo esa barrera, ¿sabes? Que del jurado que ha venido, ¿quién ha pillado las referencias de JoJo's Bizarre Adventure? Ya. ¿Me nombras a alguien? Probablemente nadie. Probablemente nadie. Pues están perdiendo pues una lectura muy potente de lo que se podría hacer. Se están perdiendo el 80% casi de mi propuesta. Es el esquema compositivo, no es es todo. Sí, 100%, la verdad. Pero claro, y luego es hasta qué punto realmente pues no tendría ninguna gracia no tener que estar explicándolo. ¿Ves? O sea, por ejemplo, tú a mí ni me lo dijiste y es que si me lo hubieras dicho me hubiera quedado igual. Pero luego cuando mi colega me pasó la foto dije, claro, qué fuerte. ¿Y si uno de los mayores errores es pensar que todo esto son fracasos individuales aislados? Porque cuando toda una generación comparte la misma ansiedad, la misma incertidumbre y la sensación constante de no ser suficiente, aun habiendo estudiado, trabajado y seguido todos los pasos que se suponía que debía seguir, el problema está en el modelo. Un modelo que ha mercantilizado el conocimiento, el esfuerzo e incluso nuestro propio futuro, haciendo que decisiones que tomamos, siendo muy jóvenes, parezcan determinar por completo cuánto valemos o qué oportunidades merecemos. Y aún así, más allá de todas estas emociones y pensamientos amargos, ¿qué cosas sí os ha aportado todo este posgrado que te hacía tanta ilusión? Tu recorrido, la mirada, la sensibilidad y el aprendizaje de las personas. Wow. Wow. ¿A vosotras? Claro. ¿Qué os ha aportado este posgrado en el que habéis ya superado? Ya. Yo siempre digo que, por ejemplo, a mí me pasa que yo la carrera, posgrado, ¿no? Siempre digo que, bueno, esto es muy, muy utópico también por mi parte, pero digo, lo he disfrutado y si ahora me tuviera que dedicar a otra cosa, porque no me da de comer, porque tal, hay una parte de mí que piensa que, bueno, no pasa nada porque por lo menos hemos vivido 5 años de nuestra vida en el que realmente siento que sí, todas las carreras tienen sus cosas que nos gustan más o nos gustan menos, ¿no? Pero siempre creo que he jugado con el hecho de llevármelo a mi terreno, entonces a lo que me interesaba, a las investigaciones que quería a partir de ahí. Entonces, por ejemplo, el tema de la identidad es un tema que he visto que inconscientemente la he ido trabajando durante toda la carrera en trabajos. Por ejemplo, hablo mucho a mí me interesa mucho la identidad, vamos a decir, como bifurcada entre dos lugares, ¿no? Y yo, sin saberlo casi, ya en segundo estaba haciendo un trabajo de Josep de Ribera, en barroco, sobre un pintor nacido en Xàtiva que se fue a Nápoles. Entonces, siempre como que inconscientemente todas las cosas que han ido en la carrera las he llevado como a mi terreno, entonces siento que desde ahí las he podido disfrutar mucho. Entonces, si bien es cierto que me gustaría dedicarme a esto realmente y a investigar todo esto como ahora estoy haciendo, pero siempre pienso y digo, bueno, si el día de mañana me tengo que dedicar literalmente a otra cosa distinta, creo que la clave también es como en el momento presente, ¿no? Es saber qué hacer con ese presente e intentar trabajar realmente las cosas que te interesan, y si te tienes que salir un poco de ese flujo constante de
seguir todo ese automatismo de lo que estábamos hablando, pues si te puedes salir un poco para ser tú mismo o para investigar realmente lo que a ti te toca por dentro, yo creo que siempre vale la pena, aunque el día de mañana no sea tan brillante como estaba en tu cabeza, ¿no? ¿Y tú? Pues a mí el posgrado, más que el posgrado, como toda la carrera, ¿no? Ha cambiado mi mirada y la forma en la que veo el mundo completamente, yo creo. Pues desde haberme educado el ojo, ¿no? Total. En cuanto a que ahora mismo para mí una obra pues en mi piso del que me están poniendo ascensor, para mí eso es un parque de atracciones, porque Ya. voy mirando y voy descubriendo como arqueológicamente Qué guay. detalles maravillosos. O no sé, la química cerebral, sí, la forma en la que veo a los demás, el contexto en general me ha ayudado a entender, que no justificar, pero a entender como todo lo que está pasando, siempre a cuestionarme, a pensar de manera crítica. Qué chulo. O sea, me llevo cosas muy muy buenas del máster. ¿Me acabaré dedicando a ello? Pues espero que sí. Al final, aunque siga siendo pesimista y demás, porque creo que es hasta político ser pesimista. Total. Es difícil no serlo. O sea, está bien intentar sacar la parte buena, pero eso no implica ser optimista porque la realidad no es la que es la que es, ¿sabes? exacto. O sea, es lo que tú dices, es una forma de autocompasión y de supervivencia, sacar el lado bueno, intentar ver el vaso medio lleno, pero tampoco milagros a Lourdes, ¿sabes? Exacto. Sí, pero que al final la incertidumbre y ese malestar es una condición crónica que creo que tenemos a nuestra generación a partir de ahora. Sí, bueno, y la loquera que llevamos todos encima, sí. ¿sabes? En plan, que si no estás deprimido estás con una ansiedad del 15, pero Total. bueno. Yo había pensado lo mismo que tú, de hecho es lo que yo digo siempre. Yo, por ejemplo, creo que siempre quise ser antes artista que historiadora del arte, y siempre pienso que yo querría haber hecho filosofía, y querría haber hecho antropología, y querría haber hecho sociología, y querría haber hecho filología hispánica, y querría haber hecho comunicación audiovisual, querría haber hecho todas las carreras del mundo, pero pienso, jope, ojalá hubiera hecho, yo qué sé, derecho, ¿no? O algo así, que pienso que pues, podría haber tenido una profesionalización diferente, ¿no? Lo típico de cosas con más salidas. ¿Pero eso lo sigues pensando ahora? No, pero de vez en cuando me salta Porque ese a mí no pensamiento. se me pasa ni por la cabeza ya ahora, ojalá, pues hubiese sido médico. Claro, es que es lo que te decía pues eso, de que tienes como 25 años y de repente estás pensando, ¿y si volviera a empezar, no? A veces tengo esos pensamientos, pero a donde quería llegar es a que creo que yo no podría haber hecho otra carrera y creo que yo no podría haber seguido otro camino, o sea, pienso que no lo sabía, pero que inconscientemente como que, ¿no? Todo conspiraba porque yo llegara hasta donde estoy hoy y me siento muy agradecida porque si bien quizá, pues es lo que digo, no es la carrera que más oportunidades te da un bagaje, ¿no? Te da al final, pues eso, una mirada, una educación a tu ojo, te hace ver el mundo de una forma diferente. Mucho más sensible. Total, Sí. exacto. Total. Es una sensibilidad, es un ser susceptible a la belleza, ¿no? A dejar como esta escena de la mejor película del mundo, American Beauty, ¿no? La escena de la bolsa, de dejar que el corazón se te hinche como un globo que va a estallar y de pensar que, pues eso, que hay cosas tan bonitas en el mundo que a veces no merece la pena ni estar enfadado, ¿no? O sea, son momentos en los que realmente te sientes pleno y no te da por pensar estas cosas, pues yo pienso que es gracias a esta mirada y a esta sensibilidad que de otra manera no tendría. Y me siento agradecida y eso es lo que pienso que nos diferencia a la gente que estudiamos o nos dedicamos a cosas relacionadas pues, con el arte, ¿no? Con las imágenes. Yo creo que más que esa mirada a la belleza como tal, diría a todo aquello que tenga emoción de por medio, o sea, sentimientos involucrados, o sea, porque claro, belleza es algo muy subjetivo al final, ¿no? Pero yo creo que al final es esa sensibilidad y esa empatía de captar eso. Yo todo. diría la palabra honestidad, se la decía, total, se la decía sí. Natalia El otro día. Las con cosas que tienen propuestas. verdad. Las cosas que tienen verdad, que son honestas, Total, te llegan. total. 100%. Y es que es así, o sea, algo que es impostado te puede convencer, te puede gustar, pero no te va a afectar, ¿no? No te va a Atravesar por dentro. Eso iba a decir, me iba a poner bartesiana, no te va a punzar. Sí. Claro, ese señor, citarlo a Roland Barthes.
Pero sí, es eso, cuando tú ves algo que tiene verdad o a una persona que es genuina, es que te atrapa, ¿sabes? No puedes escaparte de ahí. Y a mí es pues lo que más bonito me parece. Y dentro de eso, pues tenemos suerte, pienso yo. Porque también creo que son como este es como un camino para un tipo de persona muy concreta, ¿no? Tienes que ser como muy friki, tienes que ser muy moñas, tienes que ser muy, pues eso, como somos los historiadores del arte, los artistas, para estar ahí. Yo, si os parece, tengo una frase para cerrar el capítulo. Dale. Genial. Y lo dejamos aquí también. Y bueno, es una frase también que he sacado del libro de Zafra, del entusiasmo. Y ella cita a Marcos Casado y dice: nos han hecho creer que somos libres, que tenemos capacidad para controlar nuestro destino y que con más o menos esfuerzo seremos capaces de conseguir aquello que nos propongamos. Estas ideas no solo no son ciertas, sino que son una fuente de frustración. Y yo creo que encapsula muy bien, ¿no?, todo lo que venimos hablando en este capítulo. Y bueno, 100%. Pues Eso chicas, sí. qué bonito. como dice Mala Gestión, hacemos lo que podemos. Total. Y ya está. Y de momento hacemos terapia. Sí. Aquí, entre estas pequeñas sillas. Bueno, Óscar, pues muchísimas gracias por haber venido a hablar con nosotras y habernos acercado de tu obra y las Nos ha de tus encantado, compañeras. Y de muchísimas verdad. gracias por este pequeño diente. Ahora pensaré siempre en ti, desdentado y mellado. Perfecto. Ha To- sido un todo placer. perfecto. Todo Y calor hace. Todo perfecto. Pues muchísimas referencias, gracias. solo Pero referencias. es que es la gran cultura, es lo que hay. ¿Qué pasará cuando nos den un puesto? Cuando nos den Ojalá. un puesto, el puesto que merecemos. Ojalá. Entonces, Dinamitar a todo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Cuando yo, bueno, citando aquí Caloraje, Dios. period. Eso es lo que merecemos, realmente. Hacen falta más gays en las aulas. Sí, 100%. Es lo que hay. Bueno, pues muchas gracias también a vosotros por ser nuestro público cautivo. Que paséis una buena semana. Porque claro, esto se emite los domingos. Gracias.